y pongo a grabar. Ok. Entonces tenemos hasta el momento lo que es las funciones trigonométricas inversas, sus derivadas. Tenemos lo que es derivación implícita. Y íbamos por aquí funciones, derivadas de funciones logarítmicas, derivación logarítmica. Entonces, en este punto, vean que esa función que teníamos encerrada en verde, lo que dijimos es que no tenemos ninguna regla que nos permita derivar esa expresión, en el sentido de que tenemos variable x en la base y también la tenemos en el exponente. Okay. ¿Qué es lo que va a pasar? Por así decirlo, estos casos los vamos a generalizar como si tuviéramos una expresión que fuera y igual una función en la base y otra función en el exponente. Entonces, siempre que veamos ese tipo de expresiones, sí o sí va a salir por derivación logarítmica, no va a salir por otro método. Ahora, el otro tipo de ejercicio que va para lo que es derivación logarítmica es como el ejemplo que tenemos al lado derecho, donde está el y igual a x con potencia 3/5 por una raíz cuadrada de una expresión cúbica entre una expresión que tiene una función sen y extrae eso, una suma, y está dentro de un paréntesis con potencia 4. Entonces, quiero que intenten visualizar todas las reglas de derivación que tendríamos que aplicar si quisiéramos derivar esto con lo que ya conocemos. Entonces uno dice, bueno, hay un producto en el numerador. Extra eso tenemos un cociente. Esta raíz que tenemos, una raíz cuadrada, además de tener que derivar una raíz cuadrada, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Y después, cuando derivemos el denominador, también tenemos una regla de la cadena gracias a este lindo 4 que hay ahí metido de potencia. O sea, son muchas cosas que uno dice, no, escribirlo así de un solo renglón no es tan factible o no es tan útil. Entonces, aquí les puse dos recordatorios. Bueno, dos recordatorios en el sentido de que dos de ellos están relacionados con reglas de derivación y el resto están relacionados con propiedades de logaritmos. Pues algo que nos mencionaba Christopher antes y que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a terminar retomando las propiedades de logaritmos que se estudian en precálculo. Y aquí van a ser, como quien dice, casi que obligatorias utilizarlas. Más allá de este tema, también se van a utilizar cuando hacemos estudio de la regla del L'Hopital. Entonces, ojo que no es solamente para derivación logarítmica, sino también que lo vamos a necesitar en otras expresiones más adelante. Bien. Los dos primeros recordatorios que vienen ahí es cómo derivar una función exponencial y la derivada de una regla del producto y las propiedades que corresponden a logaritmos. Entonces, ojo lo importante de estas propiedades. Una multiplicación dentro de un argumento, o sea, dígase el argumento es esto que está en medio de los paréntesis, lo podemos separar como una suma de dos logaritmos
La división dentro del argumento la podemos separar como la resta de los logaritmos. Lo curioso es que aquel que esté en el denominador es el que lleva el negativo. La siguiente propiedad de logaritmos, que lo que nos permite es que si el argumento tiene un exponente, ojo, el argumento, entonces ese exponente lo podemos colocar multiplicando al logaritmo. Y las últimas dos propiedades que están ahí apuntadas tienen que ver una con lo que es la biyectividad de la función logarítmica y otra con lo que es composición de una función con su inversa. Esta, la de e potencia logaritmo natural de x que da el resultado x, tiene que ver de la función, de la composición de una función con su inversa. Y esta otra tiene que ver con la propiedad propiamente de inyectividad de la función logarítmica. Ojo que ahí entre paréntesis les puse un cuidado. Cuidado porque la función logaritmo natural es delicada respecto a lo que está en su argumento. Ella tiene un dominio máximo que me obliga a que ese dominio máximo, el argumento sea siempre mayor estricto que 0. Entonces uno dice, bueno, pero es que si estamos partiendo de x y y que pueden agarrar cualquier valor real, entonces el agregar logaritmo a ambos lados no siempre es verdadero, porque si esos valores de x y y son negativos, entonces los logaritmos no están definidos para los números reales. En ese sentido hay que tener cuidado. Casi siempre se maneja con un valor absoluto. Sin embargo, los ejercicios están construidos de forma tal que en el dominio en el que trabajamos no nos veamos afectados por esas situaciones de si eso, no una expresión real, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que despreocupadamente no le agregamos ese valor absoluto, pero no es porque no tenga que ir, sí debe ir. Pero bueno, okay. Ahora, quiero hacer un momento énfasis en esta regla de acá. Y reitero, ahí el exponente, esa regla la podemos aplicar porque el exponente le pertenece al argumento. Hay exponentes que no le pertenecen a los argumentos y entonces en esos casos no se puede aplicar esa propiedad. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, que tengamos una expresión como esta. Incluso que no le pongamos los paréntesis ahí al argumento, así. Resulta ser que a la persona que se le ocurra que por propiedades de logaritmos puede bajar ese exponente, resulta ser que esa expresión está mala. No es cierto, no es válido. Por propiedad de logaritmos eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque este exponente no le pertenece al argumento. Esa expresión a lo que es equivalente es a decir que estamos multiplicando logaritmo de x por logaritmo de x. O que análogamente también se acostumbra a poner el exponente aquí. Poner este potencia 2 fuera del logaritmo es como ponerlo ahí. Cualquiera de esas dos notaciones son equivalentes. ¿De qué manera uno, entre comillas, podría bajar ese 2? Lo podríamos bajar si pensamos en aplicar reglas de derivación.
pero no lo podemos bajar mediante propiedades de logaritmos, para que quede eso claro. Entonces, ojo cómo es importante a quién le pertenece el exponente, si le pertenece a todo el logaritmo o si le pertenece al argumento. Ahora, las últimas dos propiedades, la que tiene que ver con la composición de una función inversa y la de la inyectividad, esas dos propiedades se las anoto porque son las que uno utiliza para iniciar la derivación logarítmica, para iniciar ese proceso de reescritura. Principalmente la segunda, esta de acá es como la que más se acostumbra a usar. Y entonces también con esto les quiero presentar, como quien dice, una formulilla. Algo que es válido que utilicen y aquí ya aprendemos a saltarnos pasos a partir de fórmulas. Eso es una realidad. Ahora, si pensamos en ejercicios de desarrollo, hay ciertos procedimientos que sí son obligatorios, ¿verdad? Eso no se les puede olvidar. Voy a enfocarme un momento en el tipo de ejercicio donde tengo una expresión, una función, donde tengo variable en la base y variable en el exponente. O sea, casos donde tengo y igual una función potencia otra función. Sí. Cuando hablamos del proceso de reescritura, una de las dos formas de ver ese proceso de reescritura es introducir logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. O sea, tener logaritmo de y es igual al logaritmo natural de f de x potencia g de x. Y entonces, por propiedades de logaritmos, como este exponente le pertenece al argumento f de x, entonces resulta ser que ese exponente lo podemos trasladar a multiplicar delante del logaritmo natural por propiedades de logaritmos. Y entonces tenemos g de x por logaritmo natural de f de x. Y casi siempre ahí termina el proceso de reescritura. Y después de ese proceso de reescritura, iniciamos con el proceso de las derivadas. Vean que al lado izquierdo de la igualdad vamos a derivar un logaritmo natural, pero no un logaritmo natural de x, un logaritmo natural de y. Entonces aplica lo que conocemos de derivación implícita. Entonces, derivada del logaritmo natural, 1 sobre lo que está en el argumento. Pero como derive la variable y, va a venir por y'. Al otro lado de la igualdad tenemos un producto. Entonces, al derivar, vamos a utilizar una regla del producto. Y la regla del producto me dice, derive la primera función, entonces la derivada de g de x va a ser g'. Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. Tenemos que derivar entonces este logaritmo natural, que va a tener una regla en la cadena, pues va a ser 1 sobre el argumento por la derivada de ese argumento. Pero algo que habíamos visto con derivación implícita es que necesitamos despejar este dichoso y'. Entonces, y' va a ser igual a y por toda esa expresión.
Ahora, ¿quién es y? Y es la función que teníamos originalmente. Entonces, esto de aquí puedo sustituirlo por la forma original que tenía. F de x potencia g de x. Y entonces, esta es, por así decirlo, la fórmula que podemos utilizar siempre que tengamos que derivar una expresión de esta naturaleza. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No hay consultas? Siempre en ese caso, siempre al final, cuando ya calculamos la derivación logarítmica, siempre tiene que haber la función original multiplicando a la derivada. Correcto. Siempre queda la función original por todas esas derivadas. En el caso de la derivación logarítmica. Ajá. Pero para funciones, ojo, que tienen la naturaleza que tienes la variable en la base y variable en el exponente. O sea, esa formulilla, por así decirlo, funcionaría para este ejemplo. Derivar x potencias en dx. Pero no funciona para este otro. Porque en ese otro no tenemos la x en la base y x en el exponente. O sea, aquí solamente hay x en las bases. No sé si queda clara como esa diferencia. O sea, como en el primer caso de la función que x elevada a la seno de x es un caso particular, puesto que propiamente estamos hablando de que es algo elevado a otra función, y como es el caso que acabo de explicar. Ajá, Pero en todo caso, son varias funciones compuestas que me imagino que no solamente es una función logarítmica, sino que hay que aplicar algún tipo de regla de la cadena. correcto. Eso es. Ahora, si bien es cierto, no podemos aplicar esa formulita que les acabo de enseñar, procedimentalmente el proceso es idéntico. Idéntico en el sentido de que primero iniciamos introduciendo logaritmos a ambos lados, hacemos una reescritura del ejercicio y después aplicamos las reglas de derivación. Pero no nos va a quedar así de esta forma. De hecho, perdón, más adelante, en la segunda parte ya, segunda página ya de ejercicios, ahí proponía ese mismo ejercicio para hacer la derivación. Es por derivación logarítmica, pero no disponemos de esa formulita que les había encerrado ahí en verde. Antes de ya iniciar con los ejercicios, para hablar un poquito de derivadas de orden superior, las derivadas de orden superior es la derivada de la derivada. Entonces, tengo una función, calculo su primera derivada. Vuelvo a derivar, obtengo la segunda. Vuelvo a derivar, obtengo la tercera derivada. Vuelvo a derivar, obtengo la cuarta derivada y así sucesivamente. Hay funciones como los polinomios que tienen una cantidad limitada de derivadas diferentes de cero. Dígase diferentes de cero, por ejemplo, en el sentido de que si agarro una función x potencia 3, entonces su primera derivada va a ser 3x a la 2, su segunda derivada va a ser 6x, su tercera derivada va a ser 6, pero ya cuando empezamos a hablar de la cuarta derivada,
su cuarta derivada sería 0. Su quinta derivada derive una constante siguiendo 0. Sexta derivada es 0. Séptima derivada es 0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, funciones como los polinomios tienen una cantidad limitada de derivadas que no son 0, o sea, no nulas. Pero hay otras funciones que no tienen esa limitante, o sea, que usted puede calcular las derivadas y seguir calculando y calculando y calculando y nunca va a acabar, por así decirlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si agarro la función 1 sobre x, voy a reescribirla de la forma x potencia menos 1. Entonces vean que si yo calculo la primera derivada sería menos 1 x a la menos 2. Si calculo su segunda derivada, obtengo 2x potencia menos 3. Si calculo su tercera derivada, voy a obtener por resultado menos 6x a la menos 4. Si calculo su cuarta derivada, voy a obtener 24x a la menos 5. Y ahí puedo seguir con el cálculo la cantidad de veces que me dé la gana. Existen funciones cuyas derivadas caen en un ciclo. Con esto me refiero, por ejemplo, a las trigonométricas, son unas de las que les ocurre ese tipo de situaciones. Dígase, por ejemplo, la función sen de x. Okay. La derivada de sen de x es coseno de x. La derivada de coseno de x es menos sen de x. La derivada de esa es menos coseno de x. La cuarta derivada es sen de x. Y entonces, si yo calculara la quinta derivada, vuelvo a caer en el ciclo, en el sentido que aquí tengo sen de x y llega en un punto donde vuelvo a obtener la misma función original. Entonces, si calculo la quinta derivada, va a ser esta misma. La segunda derivada va a coincidir con la sexta. La tercera derivada va a coincidir con la séptima. Y así sucesivamente. Entonces son derivadas que caen en ciclos. Entonces, todo ese tipo de situaciones pueden ocurrir cuando hablamos de derivadas de orden superior. Situaciones importantes, bueno, notaciones que tenemos que identificar. No son las únicas notaciones, vale la pena destacar esto. Sin embargo, estas que les anoto aquí son las más comunes. Entonces, las notaciones con las primas que estamos acostumbrados, y', f', bueno, la segunda derivada se le agregan 2 comillas, la tercera derivada son 3 comillas. Sin embargo, de la cuarta en adelante ya no son comillas o los apóstrofes, sino que el número se encierra entre paréntesis. Entonces, grado 4, grado 5, grado 6, ahí seguirían. O, por ejemplo, las notaciones de y de x, entonces a nivel de segunda derivada empiezan a aparecer exponentes 2. En la tercera derivada empiezan a aparecer exponentes 3. En la cuarta derivada los exponentes 4 y ahí sucesivamente hasta la derivada de orden n que yo necesite. Entonces, ojo a ese tipo de notaciones. Y reitero, no son las únicas notaciones de derivadas. Aquí. Las propiedades de derivación no cambian en nada. O sea, las propiedades derivadas siguen siendo las mismas. El asunto es, bueno, obtenga la primera derivada, vuelva a derivar, obtenga la segunda, vuelva a derivar, obtenga la tercera, vuelva a derivar y así sucesivamente. La orden superior realmente no nos presenta ningún tipo de regla nueva.
Y entonces ahora sí, ya vamos con la parte de ejercicios. Y entonces, ojo aquí, donde ya nos dice, por ejemplo, casos como estos. Determine y nos usan la notación de y de x. O sea, nos están pidiendo la primer derivada. Extra eso, el enunciado nos dice no es necesario simplificar. Los ejercicios que puse hoy están pensados en ejercicios tipo desarrollo, es cierto. Y se sabe que el examen va a tener ejercicios, un ejercicio de desarrollo, ejercicios tipo respuesta breve, cosillas con gráficas, cosas así por el estilo. Entonces, si bien es cierto, el procedimiento que vamos a hacer hoy está pensado en un desarrollo, preguntas de selección única, lo que hace es preguntarnos por el primer, segundo paso de lo que vamos a hacer, o no, más bien ya nos dan, considere esta función, en algún punto de la derivada de esa función se transforma en esta expresión, bueno, y entonces ustedes, como ya les dan parte del proceso, lo que falta es terminar los últimos pasos. Entonces, si bien es cierto, no se evalúa todo lo del desarrollo, no tiene tanto puntaje, sí el procedimiento tienen que conocerlo, sí o sí. Ven que estos ejercicios que se escogieron del parcial del 2015 y el 2017 tienen la estructura donde hay una letra X en la base y extra eso también tienen la letra X, la variable X en el exponente. Incluso en la página 2, bueno, ya no serían de esas, son de las otras. Entonces, estos dos ejercicios podemos utilizar la formulilla que vimos ahora. Voy a apuntarla aquí a un costado. Si tenemos y igual f de x con potencia g de x, entonces y' va a ser la función original por, y vendría g' de x, logaritmo natural de f de x, más g de x por f' de x entre f de x. Podríamos aplicar la fórmula de esa manera. Ahora, ¿quién es nuestro f de x? El f de x que estamos manejando es esa función racional. El g de x sería esa función arcotangente. Entonces, si vamos completando la estructura, tendríamos que y' es igual a la misma función original que tenemos, arcotangente es expresión cuadrática en el exponente, por, entonces viene, la derivada es exponente. Entonces, necesitamos derivar la función arcotangente. Para eso teníamos, bueno, más arriba estaban las fórmulas, perdón ahí por moverlo tan violentamente aquí. La derivada de la función arcotangente es esta que está acá. Entonces, ojo que es 1 sobre 1 más el argumento potencia 2 por su regla de la cadena. Voy a volverme al ejercicio. Entonces sería 1 sobre 1 más lo que está en el argumento potencia 2 por la regla de la cadena, que es derivar ese argumento 2x menos 2. Hasta ahí solamente tengo
este G'. Me dice, póngale por logaritmo natural de la función que está en la base. 4 sobre X. Más la función G tal cual, o sea, ese exponente tal cual. Por. Y aquí me dice ahora, bueno, la función f de x, que es la función que se encuentra en la base, en este caso 4 sobre x, entonces necesito su derivada en el numerador y ella tal cual idéntica en el denominador. Pensando aquí como un borrador, una nota, que f de x es igual a 4 sobre x, que reescrito, si me conviene verlo, lo puedo ver como x, perdón, 4x potencia menos 1. Y entonces su derivada va a ser menos 4x a la menos 2. Entonces, para completar la fórmula tendríamos menos 4x a la menos 2 entre 4 sobre x. Y entonces ahí, en ese punto, ya tendríamos toda la derivada completa de la función que nos estaban solicitando. Entonces, si se dan cuenta, realmente aplica la fórmula. No hay como mayores canjes del oficio, por así decirlo. Este ejercicio, ¿alguien tiene alguna duda o algo que quiera consultar al respecto? Pregunta, ¿es eso que ponen que X es mayor que 0? Ok, ese x mayor que 0 está pensado porque vean que en el resultado obtenemos logaritmos naturales. Cosas como esta. O incluso el hecho que tenemos x en el denominador. Y aquí. Ese x mayor que 0 es para evitar, por un lado, considerar la posibilidad de que x igual 0 sea un valor posible para aplicar la derivada, porque en x igual 0, de hecho, la función no está definida. Y también por el hecho de que cuando calculamos su derivada y obtenemos el logaritmo natural, ¿verdad? Si x fuera un valor negativo, entonces esta expresión de aquí, este argumento, sería un argumento negativo y eso hace que entonces ya la derivada no sea una derivada real. Entonces, para efectos de procedimiento, este x mayor que 0 no nos va a afectar en nada el procedimiento. Sin embargo, está presente para decir que la derivada es una derivada real y está bien definida. ¿Eso aclara tu duda, Christopher? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Una pregunta. Dime, Isa. Sí, mi duda es que en la última parte, en la parte del logaritmo en donde hizo el borrador, si yo Ajá, en vez de subir la X hago regla del cociente, o ajá. sea, ¿hace gran diferencia? No, lo que ibas a obtener con regla del cociente era 4 sobre, perdón, menos 4 sobre x cuadrado. Entonces es indiferente si yo lo hago subiendo la X, así lo hago así. O sea, Correcto. la respuesta estaría igual. Bien, ok. Ajá. La diferencia sería que si Gracias. simplificas un poquito más o no la expresión, pero son expresiones equivalentes. ¿Alguna otra consulta de ese ejercicio?
Continúo entonces. El ejercicio del parcial del 2017 realmente viene siendo otra vez ese mismo tipo de estructura donde tenemos una función con variable x en la base, otra función con variable x en el exponente. Entonces igual podríamos volver a aplicar la misma formulilla que acabamos de utilizar. A diferencia del ejercicio anterior, bueno, aquí tenemos un poquito más de reglas de la cadena. Es como lo que le aumenta o le da un poquito más de dificultad a este ejercicio. Porque, por ejemplo, no es arctan de x, es arctan de raíz de x. No trabajamos con logaritmo natural, sino con logaritmo base 3 y extra eso, el argumento no es x, sino que el argumento del logaritmo es una expresión lineal que tiene su regla de la cadena cuando derivemos. Entonces, ya viendo esas observaciones y le vamos dando la forma de la derivada que queremos, entonces tendríamos que y' es igual a esa misma función, esa misma expresión tal cual, logaritmo base 3 de 2x con exponente arctan. Y entonces siguiendo la estructura viene la derivada de esa función que está en el exponente, en este caso el arctan, 1 sobre 1 más la raíz de x con potencia 2. Ahí podríamos quitarle ya la raíz, cancelarla con ese exponente. Okay. Pero viene la regla de la cadena, que es la derivada de ese argumento, de esa raíz de x, que dependiendo de cómo quieran derivar ustedes la raíz de x, bueno, se puede hacer con fórmula, que da 1 sobre 2 la raíz de x por logaritmo natural del logaritmo base 3 de 2x. O sea, ojo que me queda un logaritmo compuesto con otro logaritmo, más la función arctan tal cual, por, y ojo que la formulilla llega y me dice, es f' entre f de x. Haciendo aquí un poquito de recordatorio de ese procedimiento de borrador, por así decirlo, es que si f de x lo estamos tomando como logaritmo base 3 de argumento 2x, su derivada va a ser 1 sobre el argumento, 1 sobre 2x, por logaritmo natural de la base, y fuera de esa fracción, la regla de la cadena, que es deriva del argumento, o sea, por 2. Si quisiéramos simplificar algo de una vez, aunque vean que el enunciado del ejercicio nos decía no es necesario simplificar, lo más que podríamos hacer, por ejemplo, es cancelar esos dos para no complicarnos la vida y que no hayan ahí cosillas estorbando además, pero no es obligatorio la simplificación. Entonces que f', 1 sobre x, logaritmo, argumento 3, entre la función f tal cual. Y ahí terminaría la derivada de esa expresión, aplicando todas las reglas de la cadena según corresponden. Si se dan cuenta, el ejercicio se vuelve como muy repetitivo de aplique la fórmula, aplique la fórmula. Pregunta, si tengo en esa raíz, no la puedo modificar o sacarla, puesto que en teoría estaría modificando o alterando la función original del argumento del arcotangente, ¿verdad?
No entiendo hacia qué va dirigida tu pregunta. O sea, es que como usted nos mostró, cuando calculamos la derivada de la arcotangente es 1 entre 1 más El el argumento potencia 2. ¿cómo? Vamos a ver. Este argumento Sí. del arcotangente, que es la raíz cuadrada, entonces la derivada del arctan es esta parte. 1 sobre 1 más el argumento potencia 2. Este pedacito es por culpa de la regla de la cadena. Sí, pero la pregunta en sí es si no puedo, aunque haya un cuadrado, sacar esa raíz. Ah, cancelarla. Sí, Sí, sí se puede. ¿qué puede? Sí, pero estarías haciendo proceso de simplificación. O sea, Reitero, el enunciado te dice no es necesario simplificar, por eso fue que yo no lo simplifiqué. entonces, por lo tanto, es preferible, si me dicen que tengo que simplificar, entonces es mejor hacerlo hasta el final cuando ya tengo todas las derivadas puestas. Si te sientes más cómodo así, sí. Hay veces que ya cuando uno tiene más práctica, entonces lo va haciendo inmediatamente. Ah, sí, gracias. Bueno, continúo con los siguientes ejemplos. Estos están pensados igual para lo que es utilizar derivación logarítmica, al menos este tercer punto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos hacerlo mediante reglas del producto, cociente y sus cadenas, es muy tedioso. O sea, es tener demasiado cuidado con demasiadas cosas. Entonces, la propuesta de hacerlo mediante derivación logarítmica inicia con primero un proceso de reescritura para luego derivar. Entonces, esa reescritura que va a hacer, introduzca el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad para después aplicar las propiedades de los logaritmos. Ay, perdón porque la letra no sea tan linda. Se hace lo que se puede. Pero, ¿qué es lo lindo de las propiedades de los logaritmos? Los productos en el numerador se separan como suma y las divisiones y todo eso que esté en el denominador se va a separar mediante una resta de logaritmos. Entonces tendríamos que esto es logaritmo natural de x potencia 3 quintos más logaritmo natural. Voy a reescribir esa raíz como un exponente fracción. X potencia 3 más 5 con potencia 1 medio, y me equivoqué, perdón. Menos logaritmo natural de esa otra expresión. Y ojo que mi proceso de reescritura no ha terminado porque estos exponentes los puedo trasladar delante del logaritmo. Y entonces tendría esa expresión. Hasta ahí, ojo, no he aplicado ni una sola propiedad que tenga que ver con derivadas. Todo lo que se ha hecho es aplicar propiedades de logaritmos para reescribir, nada más para reescribir. Pero ahora sí, ya voy a iniciar con el proceso de derivación. Entonces, la derivada del logaritmo natural de y
1 sobre y por y'. Y en el otro lado. Esta expresión derivada, bueno, una constante por la función logarítmica, la constante la dejo exactamente igual y derivo el logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Segunda expresión a derivar, entonces el 1 medio queda igual, derivo el logaritmo natural que es 1 sobre ese argumento y aplico la regla de la cadena, cuya regla de la cadena en ese caso es 3x cuadrado, la derivada de ese argumento cúbico. Tercera expresión a derivar, viene menos 4, que queda exactamente igual. Después viene por 1 sobre ese argumento, 3 seno de x más 2, okay, por la derivada de ese argumento. Y la derivada de ese argumento quedaría 3 coseno de x. Entonces, ojo que ahí ya apliqué todas las reglas de derivación posible, pero ¿qué es lo que me está trazando o por qué motivo yo no he terminado el ejercicio? Porque y' no está despejado. El que me está, por así decirlo, ahí atrasando es ese y que está dividiendo. Entonces, ese y que está dividiendo, lo que voy a hacer es colocarlo multiplicando al otro lado de la igualdad. Entonces me quedaría que y' es igual a y, pero ya sabemos quién es y, entonces voy a reescribir el criterio original de y ese criterio va a multiplicar a todo ese paréntesis que tenemos ahí grandote. Voy a escribir un momento los paréntesis, quedaría 3 sobre 5x, pensando en unificar esto en una sola fracción. Ahora, ojo que unificarlo no es obligatorio porque eso si se quiere ver hasta cierto punto es un proceso de simplificación, pero tampoco es como decir, wow, qué montón simplificó ni nada así. Entonces ahora sí voy a reescribir el criterio de la función y, que sería x potencia 3 quintos raíz de x a la 3 más 5 sobre 3 en dx más 2 potencia 4. Y ahí es donde queda ese ejercicio resuelto. ¿Hay algo de este ejercicio que les haya causado alguna duda? En este caso sí se simplificaba, puesto que no me decía que no era necesario simplificar, o esto no está simplificado. Ahí se queda necesario simplificar. Ay, Entre comillas, la simplificación que yo hice, digo entre comillas porque tampoco es como la gran cosa, es que por la pereza de ver esto como dos productos de tres objetos mm, escritos en dos fracciones y un monomio, entonces lo escribí como una única fracción. Pero es que también multiplicar este 3x a la 2 por 1 y por 1 no es así como que wow. En ese sentido es que pseudo simplifiqué, pero no es la gran cosa. O sea, no estoy efectuando, por ejemplo, una homogenización de estas tres fracciones como para decir mi respuesta no son tres fracciones sumando y restando.
es una sola fracción. O sea, en ese sentido es que no hay un proceso fuerte de simplificación. Y la otra cosa era que el 4 que está a la par del 3 coseno de X, no lo multiplico. O Si sea, usted para... quiere lo puede multiplicar. Yo fue que nada más lo que quise fue escribir esto. Esos productos 4 por 1 por 3 coseno, lo quise escribir como único numerador. Entonces lo puedes poner ahí como 12 coseno de X, pero no es nada de otro mundo. Ok, gracias. Con gusto. Voy a reducir un poquito el tamaño de ese procedimiento que hice para que se vea bien el enunciado del siguiente. Ahí. El parcial del 2019 también llega y nos pide determine la primera derivada, no es necesario simplificar. Este ejercicio no es de derivación logarítmica, eso es un hecho. No tenemos un caso de que son productos y multiplicaciones y cadenas de varias funciones, como el ejercicio que acabamos de ver. Tampoco tenemos el caso donde es una función con exponente de otra función, sino que este ejercicio va a ser resuelto mediante derivación implícita. Y tiene que ser mediante ese caso, ¿por qué? Porque no es posible agrupar la variable y de un solo lado de la igualdad, por un lado gracias a ese arcén, y por otro porque uno dice, ok, ¿cómo despejo ahí yo una sola y? Como que no. Entonces, casos así donde las X y las Y están revueltas, uno no se va a gastar el tiempo tratando de despejar Y, sino que uno dice, esto se va por derivación implícita, así, de buenas a primeras. Y ese ejercicio nos pide derivar, vamos a tener que derivar a ambos lados. Significa que al lado izquierdo tenemos una función arcsen junto con su regla de la cadena. Y al lado derecho de la igualdad, ojo que tenemos una regla del producto, porque la X y la Y se están multiplicando. Y entonces iniciamos. ¿Quién es la derivada de la función arcsen? Entonces viene la derivada de la función arcsen va a ser 1 sobre, y tiene raíz cuadrada de 1 menos todo lo que está en el argumento con potencia 2. X más Y potencia menos 3 con potencia 2. Okay. Ahora viene la regla de la cadena. Tengo que derivar ese paréntesis. La derivada de la letra X, 1, más la derivada de la variable Y potencia menos 3 es baje el exponente, disminúyale un grado, ¿sí? Pero como derivé la letra Y, la variable Y, queda por Y'. Entonces, en ese punto tengo completamente derivado el lado izquierdo de la ecuación. Me falta el lado derecho. Entonces tengo XY. X es, por así decirlo, el primer criterio, el primer objeto, y Y el segundo. Y la regla del producto me dice, derive el primer objeto, o sea, derive X, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, y la derivada de Y es Y'. Entonces, hasta ahí ya tengo hecho todo lo que corresponde a reglas de derivación. ¿En qué me tengo que enfocar ahora? Que tengo que despejar Y'. Entonces, todas aquellas expresiones que tengan Y', necesito trasladarlas a un solo lado de la igualdad. Una de las principales observaciones que tenemos que hacer en este caso
es que está este paréntesis aislándome una de las y primas. Entonces, lo que efectuamos es una distributividad de esa fracción que está al inicio por esas dos expresiones. Entonces, esa fracción por 1 queda la fracción tal cual. El más menos, queda menos. Menos 3y, ¿qué fue lo que hace aquí? Y a la menos 4 por y' entre esa otra raíz. Entonces, ojo que ahí lo que hice fue una distributividad. El lado derecho de la igualdad de momento queda igual. Y ahora sí, en este punto, ya me puedo enfocar en que como estas dos expresiones ambas tienen y', entonces las voy a trasladar ambas a un solo lado de la igualdad. Sea que las dos las traslade al lado izquierdo o las dos al lado derecho, eso es indistinto. Indistinto en el sentido de que van a ser expresiones equivalentes. Entonces, yo voy a escogerlas trasladar al lado izquierdo, perdón, al lado derecho. Y entonces tengo esa expresión. Y entonces, ¿en qué me voy a enfocar ahora? En sacar un factor común, y', para poder después despejarlo. Aquí acabo de notar que había apuntado algo mal. Este no es un más, es un menos. Ay, perdón. Y entonces, ya aislado este y', entonces todo este paréntesis que está multiplicándome, lo traslado a dividir al otro lado de la igualdad. Y entonces, ojo que aquí ya todo esto correspondería propiamente a la derivada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Alice. En la parte de acá donde está el circulito rojo, digamos, yo sé que había que hacer algo para quitar esa y' que estaba en el paréntesis, pero no entendí muy bien cómo fue que de la multiplicación pasamos a la resta. Ok, lo que se hizo fue una distribución. En el sentido de que,
voy a borrar un poquito los colores que tengo ahí para poderlo recalcar. Aquí. Este más menos que tengo aquí, en realidad es escribir un menos. Ahí así. Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar esta fracción y cuando lo multiplico por 1, no cambia en nada. Ahí es donde obtengo esto. Pero cuando llego y lo voy a multiplicar por este segundo término, que sería esa expresión, ese menos, de ahí es donde sale el menos. Entonces, por ley de signos, ese negativo es este de aquí. Y entonces, lo que hago es asumir que esa expresión está sobre un 1 y cuando multiplico con la fracción que está encerrada en un disque círculo, entonces, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, la multiplicación de 1 con esta expresión es lo que me da origen a este numerador. Y la multiplicación de esta raíz con este 1 es lo que me deja de resultado esa otra raíz. Ah, ok, ya entendí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Fuera de eso, ¿hay algún otro paso, procedimiento y que los haya confundido o no hayan entendido? Asumiré que no es el caso. Y de momento lo que quedan son 4 ejercicios. Voy a hablar así como rápidamente la caracterización de esos 4. Sin embargo, hay algunos con los que no voy a profundizar mucho, que de hecho son los últimos 2. Okay. Este ejemplo 3 es del examen del año pasado. Vean que nos dan una ecuación donde tenemos x cuadrado, y cuadrado igual 1. Y nos dicen, calcule la segunda derivada. O sea, esto. Eso nos está diciendo, eso es la segunda derivada. Es más, ni siquiera es calcule la segunda derivada. Es compruebe que la segunda derivada da por resultado esa expresión que nos dicen ahí. Menos 1 sobre y potencia 3. Entonces, ese es un ejercicio de derivadas de orden superior. Otro tipo de ejercicio que tengo que admitir, a mí me gustan, son como este número 4, es comprobar una ecuación diferencial. Se le llama ecuación diferencial porque es una ecuación donde están involucradas las derivadas de una función. Entonces, ve aquí en ese caso nos dice considere la ecuación f' más 4f' más 4 por f de x es igual a 0. O sea, tenemos involucrada la segunda derivada, la primera derivada y la función. Y nos dice, compruebe que f de x, con ese criterio, satisface la ecuación diferencial anterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular la primera derivada, calcular la segunda derivada y literalmente ver que esas operaciones que nos plantea la ecuación diferencial da por resultado 0. El ejercicio 5 y 6, aquí tengo que mencionarlo
como nosotros, por toda esta situación de COVID y virtualidad y demás, tuvimos que reordenar un poco y pasamos de 4 exámenes a 3 exámenes, ¿verdad? Entonces hubo materia que lo que antes era segundo parcial, lo evaluamos en el primer parcial y otras partes del segundo parcial lo seguimos evaluando en el segundo parcial. Entonces, el ejemplo 5 y 6 están hechos para ejercicios de rectas tangentes y rectas paralelas y perpendiculares que tienen que ver igual con la tangente. Nosotros lo de rectas tangentes y rectas normales lo evaluamos en el primer parcial. Entonces, estos ejemplos están pensados en ese tema, pero utilizando derivación implícita. Entonces, ¿por qué apunté estos dos ejercicios? Porque me interesaba que vean que incluso cuando hablamos de derivación parcial, podemos aplicar lo que ya sabemos de rectas tangentes y rectas normales. Por eso es que están ahí presentes. Voy a volverme al ejemplo 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un caso como ese 3 donde nos piden la segunda derivada? Bueno, iniciamos con calcular la primera derivada. Entonces, primera derivada. Entonces viene x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Entonces viene derivada de x a la 2, 2x, más derivada de y cuadrado, 2y por y prima. La derivada de 1, 0. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Vamos a despejar la dichosa y prima. Entonces vamos a tener que 2y por y prima es igual a menos 2x. Y prima es igual a menos 2x sobre 2y. Dado que este 2y está multiplicando, entonces por eso podemos colocarlo dividiendo. Me borro cosas que no tengo que borrar. Ahí ya. Ahora, ejercicios como estos donde tenemos que aplicar otra vez el proceso de derivación, tengo que ser muy sincera, aquí nos conviene simplificar. Entonces esos dos se van a cancelar y obtenemos que y' es menos x sobre y. Ahora sí, cuando hablamos de la segunda derivada, lo que vamos a hacer es derivar la expresión y' igual menos x sobre y. Entonces, la derivada de y' va a ser y doble prima. Cuando hablamos de ahora la derivada de menos x sobre y, lo que va a ocurrir ahí es que tenemos una regla del cociente. Y entonces viene la primera expresión derivada, que sería menos 1, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada, entre el denominador al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que mencionar ahí? Vean que ahí ya aplicamos reglas de derivación. Sin embargo, ese objeto que obtuvimos no es idéntico a lo que nos dicen que tenemos que llegar. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Que hay algunas operaciones que están pendientes de hacer. ¿Quiénes son esas operaciones o con quién están involucrados? Con este dichoso y'. Okay. Si nosotros necesitamos simplificar ahí operaciones, hacer operaciones y llegar a esto que nos están mencionando aquí, vean que ahí no aparece ni X ni Y'. Significa que esos en algún momento se cancelan o desaparecen. Bueno, entonces vamos a cambiar ese Y' por lo que ya sabemos que es. Y voy a hacer unas poquitas operaciones aquí de camino. Que quedarían así.
Aquí ya estamos hablando de la segunda derivada. Escribir esto es exactamente lo mismo que haber puesto d cuadrado y entre dx cuadrado. ¿En qué consiste el resto del ejercicio? Bueno, hacer procesos de homogenización, ahí las operaciones suma, resta, multiplicación y división, para poder simplificar esa expresión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener que y doble prima va a ser igual a menos y menos x cuadrado sobre y entre y a la 2. Simplificamos un poquito más. Este ya está sobre un 1. Podemos homogenizar toda esa expresión. Y entonces tendríamos menos y cuadrado menos x cuadrado sobre y a la 2. Ese y a la 2 podemos decir que está sobre un 1 para aplicar la idea de extremos por extremos, medios por medios. Y entonces tenemos que esto sería menos y cuadrado menos x cuadrado sobre y potencia 3. Si comparamos con lo que tenemos versus a lo que queremos llegar, ven que el y potencia 3 ya lo tenemos en el denominador. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos un menos 1 y aquí tenemos esta otra expresión. Menos y cuadrado menos x cuadrado. ¿Qué creen que podemos hacer en ese punto? No es similar a la ecuación original que está en el inicio, solamente que en negativo. Correcto. Es eso, Christopher. Aquí podemos agarrarnos de la ecuación original para llegar a ese 1. De hecho, lo que se hace es sacar un factor común negativo. Menos y cuadrado más x cuadrado sobre y potencia 3. Y como mencionaste, la ecuación original nos dice que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, ahí es donde ya tenemos, perdón. Entonces, y potencia, la segunda derivada, perdón, sería menos 1 sobre y potencia 3. Ahí es donde está la verificación. Y ahí concluiría un ejercicio como ese pensando en desarrollo. Entonces, ojo, que esas derivadas de orden superior es, calcula la primera derivada, calcula la segunda derivada, haga las operaciones que le solicitan hacer. Aquí la simplificación sí juega un proceso importante, tengo que decirlo. Y entonces vamos ahora a lo que sería el ejemplo 4. El ejemplo 4, vuelvo a mencionar, vean que me hablan de que necesito la segunda derivada, pero también necesito la primera derivada. Ya tengo la función f. Aquí me la dan. Lo que tengo que hacer es calcular la primera y segunda derivada. Y la simplificación, reitero, va a jugar un papel importante. Entonces, primera derivada, vean que aquí tengo una regla del producto. Entonces es la primera función derivada, que da 3, por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la segunda función derivada, pero la función exponencial es ella misma por la regla de la cadena, que da el resultado menos 2. Bien. ¿Por qué les mencionaba que aquí vale la pena o es útil hacer procesos de simplificación? Porque cuando calculemos la segunda derivada, aquí volvemos a tener reglas del producto,
¿verdad? Y extra eso, este otro menos 2. Entonces, entre más cosas yo pueda simplificar antes de tener que volver a derivar, eso va a ser una ventaja. Entonces voy a hacer aquí un poquito de simplificación. 13 a la menos 2x. Voy a distribuir este menos 2 con esta expresión. Entonces tendría menos 6x más 10 por e potencia menos 2x. Si ahora distribuyo el x, el e potencia menos 2x con ese paréntesis, voy a obtener 3e a la menos 2x menos 6xe a la menos 2x más 10e a la menos 2x. Y estos dos términos los puedo unificar en uno solo, puedo efectuar la suma de ellos. 13e a la menos 2x menos 6xe a la menos 2x. Okay. Hasta ahí solamente he calculado la primera derivada. Vamos ahora con la segunda derivada. La segunda derivada va a ser derivar eso que ya obtuvimos aquí. Entonces, la derivada de esta parte es ella misma por la regla de la cadena, que sería ahí multiplicar por un menos 2. Y ahora viene la derivada de esta otra parte, que tengo una regla del producto, que es la primera derivada. Ojo que este menos se va a venir en conjunto con ese 6, ¿verdad? Para tener cuidado con la regla de signos. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y ahí tengo que empezar a aplicar propiedades de suma, resta, multiplicación, etc. Entonces va a quedar menos 26 al multiplicar este 13 con este menos 2. Menos 6e a la menos 2x. Y tengo ahora que la posibilidad de multiplicar estos, que sería más 12x e a la menos 2x. ¿Qué operaciones puedo hacer? Puedo sumar, bueno, en este caso restar esos dos magnitudes, que sería menos 32e a la menos 2x más 12x e a la menos 2x. Entonces, hasta ahí ya tengo las dos derivadas. El resto del ejercicio viene y me dice, compruebe que la función satisface la ecuación diferencial anterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar que la segunda derivada más 4 por la primera derivada más 4 por la función f me da por resultado 0. Eso es lo que necesito verificar. Entonces, segunda derivada, la nota tal cual. Menos 32 e a la menos 2x más 12x e a la menos 2x. Esto es todo esto. Para venir más 4 por, y tengo que apuntar toda la primera derivada. 13e a la menos 2x menos 6x e a la menos 2x. Eso es toda la primera derivada. Y ahora viene más 4 por, y tengo que anotar la función f tal cual. Voy a aprovecharme aquí de la función f y voy a distribuir de una vez esto. Quedaría 3x e a la menos 2x menos 5e a la menos 2x.
igual a 0. ¿Qué va a pasar en este punto? Este más 4 se va a distribuir con ellos. Este otro más 4 se va a distribuir con ellos. Y después vamos a ver qué cosas se pueden sumar, restar y cancelar respectivamente. El 4 por 13 da 72, si no me equivoco. No, mentira. 52. Sí, 52. Entonces, ¿a quiénes podemos sumar? Este se va a juntar con este y con este. Entonces, lo que hacemos es la operación de la parte numérica. Menos 32 más 52 da 20 por resultado. Le resto 20, da 0. O sea, ellos se están cancelando mutuamente. Después tengo este y este. La parte numérica, a 12 le resto menos 24, sería menos 12. Le sumo 12, da 0. Entonces, ¿qué nos queda? 0 es igual a 0. Ahí se comprobó. Ahí termina ese ejercicio. No sé si es necesario mencionarlo, pero creo que significa que podemos meter en X cualquier valor real, ¿verdad? Ajá. Y O sea, que se va a cumplir la ecuación diferencial propuesta. sí, que en este caso quiere decir que todo X está dentro de R y la función tiene todo en R. Sí, y por otro lado no. O sea, sí en el sentido de que lo que dices es una verdad, pero no en el sentido de que no estamos probando una ecuación, por ejemplo, una ecuación lineal o una ecuación cuadrática, sino que aquí estamos trabajando con una ecuación diferencial. O sea, es algo diferente, no es propiamente lo que se veía, por ejemplo, en álgebra, que X más 1, por decir algo, igual 0, y eso da 0 sobre 0, y entonces solución igual reales, eso no. Sino, no es esa idea. Aquí lo Ya. que estamos haciendo, por así decirlo, es muy poquito. O sea, si lo pensamos en álgebra, una de las primeras aproximaciones a álgebra era, si lo pensamos, por ejemplo, en ecuaciones lineales, voy a pensar así en la ecuación lineal más sin gracia, x más 1 igual 0. Entonces, ya a través de un despeje, nosotros lo que decimos es que la solución de esa ecuación lineal es menos 1, porque menos 1 más 1 nos da 0. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que nos dan una ecuación y buscamos las soluciones. Cuando trabajamos en una ecuación diferencial, el objetivo de una ecuación diferencial es encontrar quién es la función f de x cuyas derivadas cumplen la ecuación propuesta. Pero aquí a nosotros no nos están pidiendo encontrar f de x, de hecho ya nos dicen quién es f de x. Lo que nosotros estamos haciendo es verificando que efectivamente f de x sí es la solución. Es como decir, vuelvo a la ecuación lineal que les acabo de mencionar, x más 1 igual 0. Es como que nos digan, verifique que menos 1 es la solución de la ecuación x más 1 igual 0. Algo así. O sea, estamos haciendo algo muy pollito con una ecuación diferencial. Pero es porque en este punto nosotros no tenemos las herramientas para resolver en el amplio sentido de la palabra una ecuación diferencial. Pero sí podemos comprobar que es una solución.
Eso es lo que estamos haciendo en este punto. Ok, gracias. Con gusto. Los ejemplos 5 y 6, de hecho, no los voy a hacer completos. Voy a enfocarme nada más en lo que es el proceso de derivación. Ya lo que son las interpretaciones de las pendientes, ya ahí es otra historia. Vean, por ejemplo, que aquí en el ejemplo 5 llega y nos dice, determine la ecuación de la recta perpendicular a la curva en este punto. O sea, una recta perpendicular a una curva, nos están hablando así literalmente de una recta normal. Ya la teoría de rectas normales se tuvo que haber abarcado para primer parcial y ya fue evaluado. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar yo o hasta qué punto voy a desarrollar este ejercicio? Hasta donde llegamos a las derivadas. Entonces, en esta donde tenemos la curva x a la 3 más y a la 3 menos 6xy igual 10, iniciamos con el proceso de derivación. Entonces, la derivada de x a la 3, 3x a la 2. La derivada de y a la 3 sería 3y a la 2 por y', por la derivación implícita. Y cuando derivamos esta expresión, ojo que aquí tenemos una regla del producto en medio y hay que tener cuidado con este negativo porque ese negativo nos va a afectar los signos en la regla del producto. Pues bien, la primera expresión derivada, menos 6, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. Okay. Y también tengo que derivar al otro lado de la igualdad. Y la derivada de una constante me da 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita en este punto? Lo mismo que hemos hecho en todas las otras ocasiones. Despejar las dichosas y', o sea, dejar las y' aisladas a un solo lado de la igualdad y lo otro al otro lado. Entonces tengo 3y a la 2 por y', menos 6x por y', y al otro lado de la igualdad me queda menos 3x a la 2 más 6y. Saco un factor común y', queda eso dentro del paréntesis. Igual el lado derecho queda intacto de momento. Y termino de despejar y'. Que si factorizamos podemos simplificar un poquito, sí es cierto. Okay. Ahora, hasta aquí ya tengo las derivadas. Pensando en cómo darles un pie para que ustedes terminen de resolver ese ejercicio. Les recuerdo que la primer derivada está relacionada con la pendiente de la recta tangente, pero lo que nos están solicitando es la pendiente de la recta normal. Ahora, extra eso, vean que el ejercicio ya nos decía en qué par ordenado, en qué punto quieren la pendiente, bueno, quieren la recta normal. Entonces, resulta ser que si yo agarro esta primer derivada y la evalúo en el par ordenado 3,1, tal cual me dicen, entonces cambie todas las x por 3. Y cambie las y por 1. ¿Sí? El resultado, ese numerillo que me da ahí, esa es la pendiente de la recta tangente propiamente. Para efectos de recta normal,
La pendiente de la recta normal es menos 1 entre la pendiente de la recta tangente. Y después de eso, la ecuación de la recta normal es una función lineal y igual mx más b en ese caso. Esto está pendiente de calcular, pero al menos lo que me quería enfocar era qué hacer en derivación implícita cuando trabajamos con rectas tangentes y rectas normales. El proceso que acabamos de hacer va a ser análogo para el ejemplo 6. O sea, igual vamos a tener una función, una ecuación que va a ir por derivación implícita. Nos dicen en qué punto tenemos que evaluar esa derivada. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos dicen, a diferencia del ejercicio 5, verifique que la tangente es paralela al eje X. Al ser paralelo al eje X, nos están diciendo que es una recta horizontal. Y las rectas horizontales tienen pendiente que vale 0. O sea, nos están diciendo, calcule quién es Y' y después evalúe Y' en el par ordenado menos 1, menos 1 y verifique que el resultado es 0. Eso es lo que nos está diciendo el ejemplo 6. Y en sí esto era lo que yo les traía para el día de hoy. No sé si hay algo que quieran preguntar. Bueno, yo sí. Sé que para efectos del examen podrían entrar a esta clase de ejercicios, pero en selección única. Podrían entrar, sí, pero no con todo este tipo de procedimiento. Ujú. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, yo te puedo decir, pensando en este ejemplo 5, vengo y te digo, bueno, usted tiene esta curva. Para calcular la primera derivada, ¿verdad? El primer paso o la expresión equivalente sería A, y entonces te pongo esta primera línea entre las opciones de la selección única, entre las opciones de marque con X. Y te voy a poner otras similares, pero que tienen errores. Por ejemplo, errores, dígase que entre las opciones una de esas malas no está este Y', o hay un error de signos, ¿verdad? Entonces uno dice, el ejercicio te va a salir en un solo renglón, en un solo paso, por así decirlo. Pero lo que quiero ver es si derivas bien implícitamente. No te estoy pidiendo que hagas todo el proceso de despeje. Más que todo, el proceso de despegue sería más para el desarrollo. Correcto, un desarrollo. Otra cosa que, por ejemplo, puedo hacer es que en el enunciado ya te doy la curva y ya te doy esta expresión. Entonces te digo que lo que te voy a solicitar es, al despejar Y' se obtiene, y entonces esta sería la opción correcta. O sea, sería un ejercicio donde lo que estoy evaluando es que sepas que tienes que despejar Y', y las opciones incorrectas lo que van a tener son errores de despeje. Entonces, si ves, el despeje te está saliendo en 2, 3 pasos, que sería como lo ideal, que no se supere en una selección única. Pero ¿Ok? ya te estaría dando como parte del enunciado la derivada. O sea, ya te estoy dando
todo con reglas de derivación. No te estoy evaluando la derivación, sino el despeje. Y en el caso de las preguntas de derivación logarítmica, ¿como qué podría ser algo similar en selección única? Ok. Por ejemplo, un caso como este, puedo evaluar lo que es la reescritura. O sea, te pongo, considere esta curva, esta ecuación. Al aplicar propiedades de logaritmos para derivar, la reescritura del criterio sería de la forma y esto estaría en, bueno, esa o esta otra, bueno, ya sería como esta. Esta sería como la respuesta correcta y entre las opciones incorrectas, similares a esa, por ejemplo, donde no aparezca este logaritmo natural o donde tengan errores de signos o problemas con los exponentes. Cosas por el estilo, pensando en una como esa. O como pasaba antes, en el enunciado ya te doy estas dos opciones, o sea, te doy la curva, te doy la reescritura, claro, aunque sea una un poquito más pequeñita. Y lo que quiero es, qué sé yo, te doy esta parte, te doy todo esto y te solicito que me digas quién es el que va aquí. O sea que, ¿qué término le falta a la primera derivada? Correcto. O sea, no te estoy pidiendo que hagas el proceso completo, pero sí que identifiques, o sea, que teniendo toda la información básica, qué es lo que necesitas para completar la derivada correcta. Eso sería así como el tipo de pregunta de esa línea. Análogamente en estas, que vea que son más complejas, ¿verdad? La ventaja de disponer de esta fórmula es que incluso, o sea, podemos hacer ese mismo tipo de preguntas. O sea, te doy quién es el criterio de la función, o sea, te digo quién es f de x, quién es g de x, y entre todas las opciones, ¿verdad? O en la parte del enunciado, vengo, te pongo este pedazo, te pongo este pedazo, este de aquí, y te solicito que me digas entre las opciones quién es el que va ahí al final. O sea, te digo, bueno, esta cosa que está aquí le vamos a llamar M. Entonces, en selección única, las opciones A, B, C, D, te doy diferentes opciones de M, una correcta y las otras incorrectas. A ver si efectivamente sabes a quién correspondía esta última parte. Y también aplicaría cuando, por ejemplo, me dan proposiciones de con certeza. ¿Correcto? O sea que, por ejemplo, me dan una opción que es verdadera, otra que es falsa y otra que está ahí entre verdadera y falsa, por ejemplo. Ajá, o te doy dos proposiciones y entonces es como solo la una es verdadera, solo la dos, ambas son verdaderas o ninguna es verdadera. Cosillas por el estilo, es como lo que va en esta línea. La ventaja y la desventaja de que haya preguntas de selección única, ¿verdad? Es que por un lado hay el procedimiento que pierde su puntaje, ¿verdad? Una selección única no puede valer una pregunta 6 puntos, 7 puntos, como vale una de estas evaluada en desarrollo.
pero como tiene esa misma limitante que no puede valer tantos puntos y el procedimiento de resolución no puede ser tan largo, entonces ahí es donde, por eso es que yo les doy más información de la cuenta, pero solo faltaría un pedacito, una parte chiquitita que debería ser capaz de resolverse entre 1 y 3 pasos como mucho para encontrar quién es ese alguien que falta. Ahora, otros temas que vamos a ver en las próximas sesiones, si se aplica o sirve hacerlo con información a través de gráficas o obtener información de gráficas, y eso ya es también como una ventaja en ese otro sentido. Voy a intentar cerca de la fecha del examen, tal vez que haya otro simulacro o una práctica oficial como la línea de ejercicios para que ustedes vean de qué forma se les evaluarían estos temas en segundo parcial. Sin embargo, o sea, tampoco va a ser como tirar a matar ni nada por el estilo. O sea, las preguntas se tienen que adecuar a una selección única, un identifique, un desarrollo, y así con su puntaje y la cantidad de procedimiento que hay que hacer de por medio. Entonces, en ese sentido, tranquilos. Pregunta, no, ahora también es con respecto a lo del temario del segundo examen. El teorema del rol y el del valor intermedio no entran. Me parece que no, como tal no se van a evaluar porque fueron las cosas que se decidió, por así decirlo, sacrificar, dado todos los cambios que hubo que hacer entre periodos presenciales, virtuales, acortar programas para adaptar al tiempo que se tiene disponible. Pero sí se van a evaluar los de razones de cambio y optimización. Sí, eso sigue formando parte del programa. Y también quitaron, me imagino, no el hacer una gráfica, sino hacer una gráfica, pero el procedimiento también sí se evalúa de cómo se hace, incluyendo... Sí, porque se pueden hacer ítems donde yo te doy una función, su derivada, y entonces te digo, bueno, ya usted tiene la función, tiene la derivada, hágame el análisis de monotonía. O te doy una función, su segunda derivada, hágame un análisis de concavidad. Entonces, eso sí se puede construir en ítems más pequeños, sin tener que evaluar toda una sola cosa. Pero sí son temas que lo que es el intervalos de monotonía con cavidad gráfica de una función y sus primeras dos derivadas, yo lo puedo evaluar de a pedacitos, por así decirlo. Sí, o sea, como una pregunta de selección única. Ajá, correcto. No sé, ¿alguna otra duda? Suponiendo que no hay más consultas, muchísimas gracias por participar hoy. Que tengan una linda tarde. Voy a finalizar la sesión. Bueno, y muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, profe, chao. Con gusto, hasta luego. Profe, hasta la próxima sesión. Sí, hasta la próxima.